Muy buenos días, inicia la semana lunes 23 de junio del año 2025, inicia Matutino Su Mundo para todo el territorio nacional y a nivel internacional a través de las diferentes plataformas, como siempre acompañado de este formidable equipo, José Tomás Paulino, Ana Daisy Guerrero, Maximiliana Mantueta y Roberto Monclús. Buenos días, compañero, inicia la semana con una agenda política bastante activa. ¿Y de qué será que Monclús es? Mucho movimiento. Los sabores Mucho que nos movimiento unen. político, mucho movimiento Imagínate social. tú, un hombre que llegó sonriente y de repente... Lo pararon en seco, como dicen en mi campo. Señores, gracias por preferirnos una vez más. Una nueva semana laboral, la que tenemos nosotros la oportunidad de transitar junto con todos ustedes para mantenerlos informados, para que nos informemos juntos. Hoy es lunes, ya día 23 del mes de junio, ya estamos en la víspera del fue la inicio mitad del año de la ya. prueba nacional. Así es, Yo me imagino- sexto mes del año. Yo me imagino mitad del año. algunos de los compañeros que vinieron muy descansados, ¿verdad? Fin de semana donde pudieron compartir con sus seres queridos y llegaron bien relajados aquí ¿Cuánto a falta para el Matutino. doble suelo? Uno más que otro. A Matutino Su Mundo. Buenos días, República Dominicana. Lo que está más cerca es el parto de Ana Daisy. Ay, Dios Pero yo quisiera que ese parto fuera así, como que ella estuviera embarazada por mucho tiempo, porque una mujer tan bonita, embarazada. Ay, yo sí te amo, mi se ve amor. bonito, una mujer bien vestida linda. Mire, con esos bueno, colores señores, así. vamos con la agenda del presidente. Vamos con la agenda del Aguanta buenas presidente. noches. El presidente en el día de hoy, la gente de Palacio, pues nos envía la agenda del primer mandatario, del primero entre sus iguales, el presidente Luis Abinader, a las 10 de la mañana. Encabezará la reunión de seguimiento a la seguridad ciudadana, la mesa de seguridad ciudadana en el Club de Oficiales de la Policía Nacional. Como cada lunes siempre se reúnen para dar las últimas informaciones alrededor de la seguridad nacional, el delito, la delincuencia, las cifras. A las 4:30 el mandatario presidirá el encuentro, la semanal con la prensa, como siempre, también cada lunes en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. Esa es la agenda pública del presidente en el día de hoy. Muchas noticias, muchas informaciones y hoy tenemos una invitada de primer nivel, como siempre. Iniciamos la semana, María Elena Vázquez, quien es la presidenta ejecutiva de Procompetencia. Vamos a ver cómo está el mercado, cuáles son las realidades, cuáles son las situaciones que se presentan en el mundo. Pero además, ella es política, o sea, ¿verdad? ¿Cómo le está yendo Sí. ahí? ¿Y cómo le está yendo a ella y cómo le está yendo Y a a su su padre? esposo. Y a su padre. Sí, porque ella es Vázquez. hija de Jesús Vázquez Martínez, nuestro cónsul general en Nueva York y el primer secretario general del Partido Revolucionario Moderno, junto con Andrés Bautista, que era el presidente. Ella estuvo también trabajando antes en el Tribunal Constitucional. De ahí salió para asumir sus funciones como presidenta ejecutiva de Procompetencia. Así es. Yo me voy a hacer eco de un comentario que está cuando Su Mundo publicó que ella era la invitada estelar del día de hoy, Yacet.acosta, que para qué sirve ¿Qué hace? Procompetencia. Yo lo vi. Sí, lo vi. La primera pregunta que hay Sirve que para hacerle. mucho. Hace muchos estudios sobre el posicionamiento de las grandes empresas en el mercado y cómo abusan muchas de su posicionamiento. Y garantizar el equilibrio. Aquí se ¿No es produjo, antimonopólico? debería, Sí, claro la que sí. Constitución lo prohíbe. Sí. Pero aquí se produjo una negociación que es prácticamente un monopolio y el Estado lo aceptó en el mercado de la cerveza. Ajá. De Hace eso era unos que se años. quería Claro que hablar. sí. Pero Hace unos una, años. pero Pero una eso no es vez, nuevo.
Esa empresa cervecera fue sancionada una vez por el abuso del posicionamiento que tiene en el mercado. En un estudio que hizo Procompetencia, cuando lo dirigía Michelle Cohen. Y dicen algunas personas que su destitución a destiempo sin haber cumplido el tiempo reglamentario por el que fue designada en esa posición, fue sacada de esa posición por los resultados de ese estudio que publicó, que fue un estudio hecho al más alto nivel, y fue destituida por el expresidente Danilo Medina Sánchez. Pero hay un plazo, pero hay un tiempo, o sea, los que nombran en Procompetencia deben cumplir con un tiempo. Sí, pero a ella la sacaron antes de ese tiempo precisamente por ese estudio violatorio. ¿Y qué hacen con el monopolio de los medios de comunicación? No, porque se sacan de acuerdo. Hay un tiempo. A unos principios, tú tienes como, yo no sé si son periodos de 5 años o de 4, y tú tienes, si tú no cometes faltas graves, los evaluadores tuyos te dan un segundo periodo. No, pero ella no había cumplido el primero. Cuando presentó ella no había cumplido el primero, no sé si recuerdan ese estudio que tenía muchísimos elementos y datos importantes sobre el posicionamiento que mantiene la Cervecería Nacional Dominicana, la alianza que hizo después con todas las otras empresas que ha comprado. Y entonces se apropió del mercado completo. Claro, y a raíz de ese estudio, eso no es bueno para los consumidores. A la semana de haber publicado ese estudio, ella fue sustituida de su cargo por la destacadísima comunicadora. Pero el problema, le voy a comentar, Grupo 5 se unieron 5 periodistas y crearon esa agencia de noticias estratégica. Colombo se quedó siendo el principal ejecutivo. Y yo recuerdo que Grupo 5 manejaba el Leoncito, que era bimensual, la publicación institucional del grupo de León Jiménez, por eso el Leoncito. Y ¿saben qué? No hay problema de cervecería en aquel entonces, no existía una ley antimonopólica. Cervecería dominaba el 97,5% de manera mercado natural. cervecero. O sea, presidente por allá arriba, Bohemia chiquititica, y después Heineken, así con un 0% del mercado cervecero. Ahora bien, luego como ustedes dicen que llegaron los brasileños con su Brahma y todo eso, donde quiera que van, aquí se llama Ambev Dominicana, pero ellos tienen diversos nombres. Entonces ahí vino la práctica monopólica, ese era el problema. Pero anteriormente cervecería era porque nadie quería competir con cervecería. Pero por una práctica que generó el propio accionar de la cerveza que entró, la Ambev Dominicana, tiene una práctica que la hace habitual en el mercado internacional. Sí, claro. Ellos entran y le meten una presión al mercado hasta que le tienen que vender. Perfecto. Porque hacen una propuesta de venta masiva a precios muy bajos que prácticamente quiebran el sistema. ¿Ustedes recuerdan se llama guerra de mercado? En el mundo del marketing se llama guerra de mercado. Y el otro día vi una entrevista que le hizo Manolo Osuna en su plataforma a un especialista en guerra de mercado, y él explicó cómo él llevó a cabo esa guerra de mercado para reposicionar al periódico Hoy frente al Listín Diario. Pero ¿ustedes recuerdan la estrategia mercadológica que utilizó, por ejemplo, la presidenta en ese momento, cuando llegó la inserción de la era digital aquí, que llegó por el grupo de León Jiménez, y que no fue más que una estrategia mercadológica para tener posicionada a lo que era presidente en ese proceso tan difícil que estaba viviendo lo que era la empresa producto de la llegada de Ambev Dominicana. Yo no sé si ustedes están de acuerdo con nosotros, pero cuando la familia León Jiménez salió, o León Asensio salió tuvo que vendieron la parte de cervecería, ¿verdad? Ellos no manejaban tanto el agua ni los refrescos, ¿no? Pero tenían sus gaseosas. El apoyo a la cultura cayó mucho y al deporte. Sí, bastante. Ese es uno de los problemas de que, ¿verdad? Vendieron los principales patrocinadores. No todas las empresas creen en la responsabilidad social. De hecho, en los últimos años ha habido un reposicionamiento de este tema. Hay muchos que están apostando a eso porque a la ciudadanía le gusta comprar un producto, pero le gusta sentir que tú des a través de ese producto. Entonces, ese tema de responsabilidad social se ha posicionado mucho por eso, pero sí, la cervecería bajó mucho en cuanto a la Claro, porque es dueña solo absoluta del mercado y sin competencia le bajó muchísimo. Y ellos creo que no apoyan a Acroarte como antes. No, por eso Acroarte tuvo que buscar copatrocinadores para la celebración de las galas, de los premios soberanos. De hecho, las universidades tienen una maestría
en comunicación corporativa y responsabilidad social, es. por la importancia que tienen los programas de responsabilidad Y social. derivan casi siempre en el tema ambiental, en el tema de, por ejemplo, la discapacidad, la Mitigar la cultura, el pobreza. arte y el medio ambiente sobre todo. Bueno, pero hay portada hoy, ¿verdad que sí? Antes de la portada, decir que el mundo está realmente estremecido, el mundo está estremecido y suenan tambores de guerra demasiado potentes, lo hecho por Estados Unidos, eso no se veía, bueno, qué decir, después de la bomba atómica, en el 45, De Hiroshima y Nagasaki. no se había visto una incursión tan poderosa como la que hizo Estados Unidos, porque la guerra tormenta del desierto que se hizo primero en Kuwait y la de Irak, que fue la tormenta del desierto, fueron asuntos como programados, anunciados, y se anunció que se iba a hacer una incursión. Se pidió permiso en el Congreso norteamericano, en las Naciones Unidas se lo negaron, Estados Unidos comenzó a negociar bilateralmente con diferentes países, ahí fue que nosotros nos metimos en ese tollo, Esperemos que ahora no hacemos los locos. buscando que nos prueben el R de casta y demás. Vamos a esperar que la República Dominicana se quede tranquilita. No, esto es Estados Unidos, lo que ha hecho Estados Unidos con Irán, eso no tiene... Claro. Eso tiene al Realmente mundo en fue vilo. Convulso, fue una situación de mucha... Bueno, muy de complicado. hecho, antes estábamos viviendo, los últimos meses, el mundo ha vivido una situación de inquietud, de inestabilidad y de grandes aprehensiones, porque con estos conflictos bélicos y estos ataques y contraataques que comenzaron primero con esta guerra comercial, con la guerra de los aranceles, y después entonces se extrapoló al tema de la competición por Como el fracasó poder. en su guerra arancelaria Claro, comercial, ahora se fue a la va, bélica. no le pudo doblar el pulso a China, que era su Ya le dieron su una patada objetivo por el principal. trasero con su guerra comercial. ¿Entiendes? Entonces ahora viene a demostrar el poderío bélico que tiene Estados Unidos, a asumir el posicionamiento que tuvo antes de ser el gendarme del mundo. Y ese bombardeo ha sido altamente criticado, ese bombardeo a tres centros nucleares de Irán ha sido altamente criticado por la comunidad Pero te voy a decir internacional. qué va a pasar con Irán. Va a ser como un pleito, como que Monclús me tiró un trompón, pero yo digo, no, pero no fue que él me tiró a dar, fui yo que me eché para adelante y se me pegó el puño. Sí. ¿Tú crees que esa va a ser la posición de Irán? Tú verás, no hay manera de que Irán le responda a Estados Unidos. No hay manera. Irán lo único que le toca es el ayatollah Khomeini, lo que le toca es hablar hacia la Araca y ya de ahí no va a pasar. Un Y tirarle un par de combate cuerpo a misiles cuerpo. a Israel. Un combate cuerpo a cuerpo no sale. No El sale. tema de Irán es que esa gente no le tienen amor a la vida. ¿Entiendes? Y son pocos y hacen daño. Ese es uno de los principales problemas que tiene Irán. Irán no le importa a un tigre de eso meterse una bomba y explotar en cualquier lado. No le importa tomar un avión y estrellarlo con cualquier torre o lo que sea. No le importa porque no le tienen amor a la vida. Ellos entienden que muriendo ya lo que están haciendo es un beneficio para ellos y para el mundo. Lo esperan 16 vírgenes en el cielo. 16 vírgenes lo esperan en el cielo. Entonces, eso es un problema, por pequeño que ustedes lo vean, eso es un problema. Mira, hay Además de ya las repercusiones que estamos teniendo con las medidas que están adoptando. Señor, el 20% del crudo pasa por el estrecho de Hormuz y ya se cerró. O sea, eso es un problema No se mundial. cerró todavía. Bueno, ya Bueno, se lo anunció. declararon, Sí, sí, pero... Se anunció el lo cierre. declararon Sí. cerrado. 20% del crudo del petróleo pasa por ahí. Eso es un problema mundial. del Eso nos gas. afecta a nosotros directamente. Y del gas. Y Ah, ahí entonces- cerquita está Arabia Saudita, Claro. que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo y por vía de consecuencia también las reservas de combustibles en sentido hay un general. temor en los Estados Unidos, señor productor, lo que está ocurriendo en estos momentos con Irán y hay que ver cómo cantidades de norteamericanos, de latinos están con el grito al cielo. Ustedes vieron cómo precisamente ayer, y sería importante ver cómo dentro de las posibilidades uno conecta con Ruskin ya más adelante. O con el profesor Alfredo de la Cruz. Sí, A realmente. ver.
porque de verdad hay un temor. Anoche me decía mi hija, mami, Abinader que no se meta en eso, porque las redes sociales, señores, lo que nosotros estamos viendo en las redes sociales es algo terrible. De verdad, con esas explosiones, con ese bombardeo que ha consternado a todo el mundo. Entonces, yo creo que no sé cómo los organismos internacionales, es una lucha, como decía Monclús, es una lucha bélica, ya ni siquiera es comercial, porque le bajaron el puño a los Estados Unidos en la materia comercial. Y China tiene un posicionamiento importantísimo, ustedes lo saben en ese sentido, pero lo que está ocurriendo con Irán, Estados Unidos, en Israel, señores, cuántas personas han fallecido, señores, producto de este ataque feroz que está ocurriendo en estos momentos. No quiero ningún barco cerca de mí en estos días. ¿Sabes que no le temen a nada, la Unión señores? La Unión Europea en Belén con los pastores. Es que han decidido no asumir posición. ¿Ve que la OEA no se mete en eso? ¿Y qué va a hacer? Para nada. La OEA es hemisférica. Es hemisférica, Naciones no tiene jurisdicción. Miren qué es lo que pasa. Lo que pasa es que yo pienso que Trump primero fracasó en esa guerra arancelaria, con esa guerra comercial que inició con China, porque no podía admitir que China le había le estaba comiendo los caramelos Ucrania del también. mercado mundial. No ha podido detener Primero, Ucrania. fracasó en su promesa de campaña de que en cuestión de días él resolvería la guerra entre Rusia y Ucrania. De hecho, repitió hasta la saciedad el presidente norteamericano Donald Trump de que si él hubiera sido presidente, esa guerra entre Rusia y Ucrania nunca habría comenzado. Entonces, hay promesas de campaña que el presidente norteamericano Donald Trump no ha podido cumplir en este momento. Eso obviamente ha provocado que algunos sectores que son los que determinan quién va a la presidencia de los Estados Unidos, como pasa también en la República Dominicana, los llamados poderes fácticos, ya están un poco decepcionados con Donald Trump. Y él tenía que dar un golpe de efecto, él tenía que sacar los músculos, los molleros, y lo hizo perpetrando este ataque, autorizando este ataque a 3 centros nucleares de Irán. Dependiendo cómo vaya la dinámica política y la correlación de fuerzas en Estados Unidos, él hacer ese ataque, lo que pasa es que le está haciendo un ataque a un enemigo global. Sí, y común con pero eso conllevaría un análisis y un juicio de carácter político en el Congreso. Si la cosa sale mal por algún lado, eso conlleva, porque él hizo ese ataque sin consultar el Congreso norteamericano y sin consultar a Naciones Unidas. Y el vicepresidente sabía. Vincent dijo que él no sabía de No, ¿cómo no va a saber, hombre? Si le da la gana, no sabe. No, es imposible que no sepa. Miren, No. Él quizá quitándose algo de encima, pero no es posible que ese ataque se haga sin que el vicepresidente lo sepa, ni que obviamente lo sepa Marco Rubio. De Trump, no, cosa. Todo. Ustedes vieron la rueda de prensa que él hizo ayer con el secretario de Seguridad Nacional. Pero lo sabíamos nosotros aquí que iban a atacar a Irán. Yo no le dije el Twitter que publicamos hace varios días atrás en función de informaciones. Eso está bien. Lo que entonces no lo va a saber el vicepresidente. Pero una cosa es eso y otra cosa es que tú en una mesa que tú convoques a tu vicepresidente y convoques al secretario de Seguridad Nacional y le diga, miren señores, yo tengo previsto hacer esto y esto, lo pienso hacer de tal manera. ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Qué eso lo tiene que saber demasiado gente para que el vice no lo sepa. Ayer lo dijo, o sea, en una rueda de prensa él dijo no conocía de que el gobierno iba a atacar. Lo dijo en una rueda de prensa. Lo puede decir, pero nadie le puede creer esa guayaba. Bueno, que el vicepresidente no va a saber de ese ataque. Si lo dice habiendo sido informado, se está exponiendo a un Pero conflicto claro, con el con presidente el Trump. Porque tú no puedes decir que tú no sabías algo que el presidente... Es la máxima autoridad. Claro. Como dice Graeme, se lo llevan a un juicio político, él alega ignorancia y dice, no, yo no tenía conocimiento del ataque. Entonces no se rompe el orden constitucional. Así que yo lo veo. Entonces, en la rueda de prensa que ofrecieron ayer... Él lo puede decir de boca, pero eso no es verdad. En la rueda de prensa que ofrecieron ayer, donde estaba el secretario de Seguridad Nacional, el secretario de Defensa y estaba el vicepresidente J.D. Vance, señores, había que observar la cara del vicepresidente J.D. Vance. Estaba incómodo, estaba molesto y yo pienso que por eso
que por eso los canales de televisión se dedicaban a hacer un corto de su cara. El lenguaje facial que él expresaba era un lenguaje de incomodidad, era un lenguaje de inconformidad con esa decisión que había tomado. No, pero ya estamos infiriendo, José Tomás. Estoy analizando el lenguaje facial, Sí, que es estamos una infiriendo de interpretación que estaba también. incómodo por eso. A lo mejor habían discutido previo a salir porque pasan muchas cosas O a detrás lo de... mejor era por otra O a lo cosa mejor le dio un también. boche, porque los ¿Verdad? presidentes dan más boche que el carajo y más este. Pero mira, créeme, los tiempos han cambiado tanto, señores. Esa guerra también que se está dando a nivel de comunicación ahora es diferente. Ahora hay más acceso a la comunicación. Hubo un momento donde Estados Unidos controlaba todos los medios y se decía solo lo que Estados Unidos quería que saliera. Hoy día no. Hoy estamos viendo lo que las autoridades, o más bien el régimen iraní quiere decir, sale igualito en Claro. todos los medios. ¿Tú conoces Lo que el medio Israel sale- oficial de Irán? ¿Lo conoces? ahora estaba saliendo. Hispan TV. Todos están funcionando, Sí. todos están saliendo, todas las informaciones RT de lado y le lado. da su apoyo. Es lo que te digo. Entonces, eso también ha cambiado. Estados Unidos no la lleva tan fácil. No, porque comunicar lo que tú quieras y ir a que el mundo entero entienda pero y sepa lo que tú quieras, no es lo mismo. Si hay algo ahora. que Eso pudiéramos... también es un tema. Se está hablando de si algún momento llegará una tercera guerra mundial, eso es inevitable. No es si va a pasar, es cuándo, es lo único. Un día va a llegar. Pero un buen pronóstico de que no es el momento de la tercera guerra mundial es que las verdaderas potencias que pudieran reaccionar y generar una situación más complicada no están reaccionando virulentamente, están No está bien, reaccionando claro, con hermano. un vocabulario de rechazo, pero nada bélico. Por ejemplo, ni China, Ni Rusia. la Unión Europea está tranquila. ¿Cuál más tiene capacidad? La India, ¿cuál más? Pakistán. Pakistán. No, están en dinero. Está todo el mundo más Y de- o menos tranquilo. y O de sea alguna que la manera escalada, Corea- óigame bien, la No escalada subestimemos a Corea del Sur. va a ser Corea. Corea del Claro, Norte. que no Y el esté gordito preparado. loco, el gordito loco tiene sus, Sí. tiene sus Pyongyang. cepas nucleares también. Y ese no se ha pronunciado, ustedes no lo han visto. No, pero no. No. Entonces, lo más que puede Japón. hacer, además de hablar mucho el ayatollah, y decir que va a caer fuego del cielo, pues ellos dicen lo mismo siempre, Sí, no, sí. y que recibirán la ira Y quemando la bandera. y demás. Él hará un par de escaramuzas, no dejará de hacerlo porque tiene que justificarse frente a su pueblo, pero yo no creo que eso pase más de ahí. Yo no creo que eso pase Esperemos más de que ahí. así sea. Otro detalle simbólico que a mí me gusta analizar, señores, la comunicación a otro nivel. Porque muchas veces decimos una cosa y comunicamos otra con nuestras acciones, con nuestros gestos y con los símbolos. Estados Unidos es un país de símbolos. Donald Trump generalmente usa corbata roja. El secretario nacional de Defensa y el secretario de Seguridad usaron una corbata también roja, aunque uno la usó con rayas. Pero el vicepresidente J.D. Vance usó una corbata azul sólido. O sea, es un distanciamiento. O sea, yo no tengo que andar, yo no te estoy siguiendo los pasos a ti, yo no estoy siendo cónsono contigo. Lo dijo en su discurso de que no fue informado de la decisión de esa incursión bélica en Irán. Y además lo expresaba facialmente en la rueda de prensa. Y también con su corbata, que prefirió ir con una corbata azul. Vámonos con la portada. Usted accede a www.sumundodigital.com, es el medio digital de multimedios Su Mundo, y ahí lo tenemos en pantalla, la portada, en la pantalla de su televisor. En las globales, al menos 22 muertos y más de 200 y más de 50 heridos en ataque suicida en una iglesia de Siria. Y hablando de la guerra en Irán, Estados Unidos bombardea 3 bases nucleares en Irán. El Consejo también de Seguridad de la ONU se reúne a petición de Irán. Y Rusia en la ONU. Estados Unidos abrió la caja de Pandora con sus acciones en Irán. Muchas más informaciones que trae nuestro periódico. Operación Begonias. Desarticulan red de trata de blancas y recuperan 40 mujeres. DGCET incorpora 700 nuevos agentes con cámaras corporales para mejorar el tránsito. Se lo dijo aquí el pasado viernes el director de comunicaciones de DGCET.
En economía, Omar Fernández, el senador del Distrito Nacional, advierte el impacto económico para República Dominicana del cierre del estrecho de Hormuz. Y en las nacionales, se inician mesas temáticas sobre crisis haitiana e implicaciones para República Dominicana. En los deportes, las reinas del Caribe vencen a Corea del Sur en Liga de Naciones. www.sumundodigital.com, ahí podrá encontrar esta y otras tantas informaciones más. Y también usted puede seguirnos a través de una amplísima gama de canales de televisión como el 101 y el 1101 High Definition de Claro, el 81 de Altiz, el 20 de Telecable Dominicano, canal 67 de Telecable Central, el 46 de Wind Telecom, el canal 647 de Fire TV Stick. Además, usted puede sintonizarnos en las provincias en 190 sistemas de cable. Para el ámbito internacional tenemos el satélite Eutel para todo el continente americano y el satélite Intelsat para todo el mundo. Las redes sociales y las plataformas digitales de multimedia Su Mundo para que se mantenga informado con oportunidad y con veracidad. No hay razón para estar fuera de este ecosistema de la información. Y hablando de ecosistema de la información, también tenemos nuestra emisora Su Mundo FM, está contigo las 24 horas del día. Descarga nuestra app tanto en App Store como en Google Play. Así es. Así podrán dar seguimiento a todo lo que está aconteciendo en Matutino Su Mundo con todas estas informaciones a través de nuestra emisora. Que está ahí Moclus haciendo un trabajo buenísimo. Háganle captura a ese, Y descargando el código código. El código QR. Y síganos por ahí. Miren, Ay. dos cosas. El colega comunicador y comerciante Abigail Soto se vio en una situación de salud, le dio un ACV, está ingresado en Sedimat y bueno, en el día de hoy yo trataré de ver cuál es su situación en la actualidad, o sea, cómo ha ido evolucionando, cuál es la realidad de su estado. Haré, quizá antes de que salga del programa lo pueda tener ya alguna información, pero corrió la noticia y lamentamos mucho la situación de Abigail Soto, con el que trabajamos un tiempo y con el que tuvimos diferencia en algún momento, pero la persona es la persona. Pero eso está de moda, el tema de esos ACV. Muchísima gente que he visto, amigos que han sido ingresados producto de que han caído. O sea, el estrés está acabando con las personas. Algunas veces hay, en este caso, Abigail, que trabaja en diversos lugares, ¿verdad? Y uno que lleva la vida así, uno tiene que sacar un tiempo para uno descansar, señores, para relajarse, porque de verdad... Pero a veces descansar no es acotarse nada más. No, descansar, no, relajarse, claro. o salir a divertirse, compartir con amigos, salir de la rutina, porque hay un agotamiento físico que uno está teniendo y uno se olvida, señor, uno come hasta las 3, 4 de la tarde. Dímelo a mí. Se le pasa el día entero. Hay sin una uno frase comer. de él Entonces, hay que a que mí tener me mucho gusta cuidado mucho. con eso, la salud va primero. Yo veía un programa que él y Abigail Soto y Abigail, el otro, Abigail Peña. Ajá, yo Los veía Abigailes. Ellos se tenían un llamaban. programa en Radio Televisión Dominicana y siempre decían, es mejor arriba con presión que abajo Con con depresión. Bueno, se pegó esa frase. Miren, de verdad que La Abigail pegaron, es un fue una personaje. consigna. Sí. Es un personaje que tiene una trayectoria de éxito. Hay que recordar que él por muchos años fue el presidente de la Asociación de Comerciantes Detallistas de la República Dominicana. Hizo un trabajo muy interesante. Es un comerciante, Abigail, en la sabe hacer organización. negocio. Sí, es un fajador. Sí. Y yo pienso que no En el pudieron... buen sentido de la palabra, porque a veces aquí la palabra comerciante está mal tipificada, sí. sino que él hace negocio, de Como verdad, con la pone logística, restaurantes, por sí. No, es Tuvo un Así que- comerciante nato, así es es. un comerciante nato. Es que los vanilejos son los judíos de nuestro aquí. país, Sí. saben hacer negocio. Miren, en otro orden, en el caso de la denuncia que hicimos aquí de la señora Loira de la Cruz, del niño que murió aplastado por un portón en Jaina, lamentamos mucho que tuvimos que ser portavoz de esa terrible noticia porque duele mucho, y sobre todo cuando tema de
de inadvertencia, de inoperancia, Uno se pone en la posición, de Graimer, uno quiere irresponsabilidad, porque eso no fue más que un acto de irresponsabilidad de ese centro médico en Jaina, que ya había caído otras veces, que había herido a otras personas, que habían muerto 2 personas, y este niño de apenas 11, 12 años. Bueno, debo decir que a raíz de nuestra denuncia hubo contacto en el fin de semana con el ministro de Salud Pública, el doctor Atala, y aunque nosotros hicimos la exigencia al doctor Atala, porque todavía tenemos registro viejo de que los hospitales lo dirige Salud Pública, tenemos todavía ese registro en nuestra data ulterior en materia de comunicación, pero no es el ministro de Salud Pública realmente, es el Sistema Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud es que tiene la responsabilidad de los hospitales, y precisamente también al doctor Mario Lama le mandamos la información, nos respondió y dice que pone, que obviamente levantando toda la data, y que pone a disposición, que se va a poner en contacto con nosotros el director regional de salud para que haya la respuesta. También nos comunicamos con la directora de Conánica, a quien habíamos comprometido aquí durante la entrevista, y efectivamente nos dijo que sí, que va a intervenir de manera directa. A esa señora hay que darle atención psicológica, a ese niño hay que hacerle una intervención de salud mental, al hijo que queda contemporáneo con su hermanito, que no pueden dormir muchas veces producto de esa terrible tragedia. Y me informó la directora de Conani que había comunicado, que el hecho estaba en comunicado con la primera dama, con Raquel Peñas, es decir, Raquel Arbaje. La primera dama tiene información de este caso, tiene el caso también en su despacho el ministro de Salud, y tiene el caso en su despacho quien tiene que responder con mayor prontitud, quien es el doctor Mario Lama. Mira, Graimer, es muy penoso el tú perder a tu hijo, luego de tú llevar a tu niño a la escuela y salir de la escuela y de repente encontrarte con esta situación de que un portón de un centro le cayó encima y que lo aplastó. Aparte de recibir el duro golpe de la pérdida de tu hijo, el no recibir respuesta por parte de las autoridades, señores, esto envuelve una historia. Estamos teniendo también la frustración, lo que representa para su hermanito que también estaba en la escuela, y el no tener como ese espaldarazo de las autoridades, por lo menos para que las personas, dice la señora Loira, que no ha sido el primer caso de personas que han sido afectadas. 3 personas han fallecido producto de ese portón que se ha caído en varias ocasiones. ¿Cómo puede y que todavía suceder a esta altura de juego no han tomado medidas con él mismo, solamente lo colocan y el asunto sigue normal. O sea, no se ha afectado a nadie, es como no tener un respaldo por parte de las autoridades. Entonces es como tú te envuelves en un dolor por la pérdida, te envuelves en un dolor por la negligencia por parte de las autoridades, te envuelves en un dolor por la carencia de recursos económicos, el hecho de tú no tener respuesta. Mire, señores, la verdad es que hay que atravesar por un momento como este. Así que yo felicito el apoyo que está dando el gobierno en este sentido, en el caso de Ligia, la profesora Ligia, que haga las investigaciones correspondientes, y a Mario Lama, que también se empantalone con este caso, porque no ha sido el primer caso que ha ocurrido en esa demarcación. Pero que haya consecuencias también, porque estamos hablando de negligencia. Estamos hablando de negligencia, señores, porque si pasó una vez, si usted sabía que ese portón estaba defectuoso y que le podía caer encima a cualquier persona, había la urgencia de cambiar ese portón, de hacerle los arreglos correspondientes, porque eso es lo que pasa aquí en la República Dominicana, que pasa de todo y luego pasa nada. Tiene que haber consecuencias. Entonces, a nosotros como programa, como ha dicho Graimer, nos tranquiliza que ya el tema está en manos de las personas que deben tomar las decisiones importantes. El director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, la presidenta ejecutiva de CONANI, la doctora Ligia Pérez,
y la jefa del gabinete de niñez y adolescencia, que es la señora primera dama Raquel Arbaje. Entonces esperamos que ese problema sea resuelto. Porque eso pasa también con muchísimas escuelas. Hay escuelas que tienen una puerta que se le está cayendo encima o que una pared se está cayendo y nadie aparece para reparar eso hasta que se produce una desgracia. Yo quisiera, primero, como director de Relaciones Públicas de Sumundo, agradecer la iniciativa de Graimer como jefe de nosotros, como coordinador de producción o productor de este espacio, por asumir un tema social como este. Y que las autoridades se hagan eco. Si no se mediatiza, no ponen atención. Y yo puedo decir un San Antonio aquí que se estremece ahora mismo el Vaticano, ¿verdad? O sea, reaccionan porque un medio serio como este se hace eco. ¿Qué tiempo tiene esa señora haciendo esa denuncia? Un haitiano le cayó el maldito portón y lo mató. Sí. Otro dominicano, ¿verdad? Un adulto. Y ahora un infante. Saliendo de la escuela. Saliendo de su escuela. Y usted ve el estado de deterioro que tiene esa fachada, ese portón que va a seguir matando gente si no ponen atención. Y yo, que hoy es lunes y amo los lunes religiosamente, me voy a calmar y me voy a dar mi pastillita de tranquilidad. Voy a citar dos compañeros de trabajo que eran jefe mío. Uno en la Superintendencia de Salud, el doctor Bernardo de Filló. Llegaba al edificio que está en la 27 de febrero y miraba, decía, ese portón así puede ocasionar un problema a la comunidad. Quiero que lo arreglen inmediatamente. Porque el Estado no tiene doliente. Lo que somos es una partida de comecheques, de funcionarios, lambones, lambiscones que no están en asunto. No, pero, y arreglaban el portón. Y este estacionamiento. No se estacione aquí para que no busque conflicto con la comunidad. Eso hacía el doctor Bernardo de Filló en la Cisarril, en su sede principal. Y voy a mencionar un ingeniero, llama el ingeniero Víctor Guzmán, en hidroeléctrica. Ese encojonaba a todo el mundo, porque él iba por un pasillo y decía, pero ese zafacón no puede estar así, pero no pueden darle esa atención a esos usuarios del sistema eléctrico que vienen acá. O sea, el Estado no tiene doliente. Si este medio que es serio no se hace eco, aquí, oigan bien, si no se hace una denuncia, las autoridades no le ponen atención. No ponen atención a cosas tan básicas, tan elementales, como la buena convivencia con tu entorno. Pero miren la fachada, eso ahí, señores. Eso va a seguir ocasionando. Si no interviene en esa edificación, va a seguir ese portón matando gente. Sin necesidad. Porque, miren, debe haber un herrero. Alguien debe. A mí lo que me da deseo de aparecerme ayer y romper el portón ese. Todo podrido. Todo podrido. Miren eso, y se ha invertido una millonada. De millones millones de pesos, que lo dijo aquí el doctor Mario Lama, y no es por criticarlo. Y decía que todo estaba bien, que todos los centros de salud estaban intervenidos. A este no está intervenido. Hay que hacer una denuncia seria para que le puedan poner atención. Yo me transporto, yo quisiera estar allá con la mamá y llevarle hoy algo que pueda sacarle de ese trauma psicológico a su hermanito. Yo solo tengo un hermano. Y cuando mi hermano no llegaba a tiempo, que mi mamá me decía que hay que estar a las 9 de la noche, yo salía a buscarlo en Villas Agrícolas. Ven, que mamá va a llegar del trabajo. Yo nunca me imaginé perder a mi hermano. Ahora lo vamos a intervenir psicológicamente por una negligencia de un patán que dirige ese centro de salud, porque no es la primera vez que ocurre, no es la primera vez. Y no es criticar por criticar. No, lo que está bueno se dice, eso está bien. Eso duele. Fue un niño. Pero si el Estado o un funcionario me quita, yo tengo 3 hijos, por una negligencia, no va a ir al cielo, no va a ir al cielo pacíficamente. Porque yo me voy a encargar de que sus últimos días aquí sean un infierno. Es muy doloroso y vamos a buscar que el Estado finalmente atienda este caso. Creo que va a ser atendida en toda la magnitud que demanda la grave situación de la muerte de un niño. Vamos a una pausa. Debería comenzar por cancelar el director de ese Es una directora
Deberían Sí. suspenderlo porque es una negligencia. La que de está ahí gerencia, debe ser falta de cancelada. gerencia. No ha No. dado la Sacada cara del todavía, sistema ya y le ha sacada dado del la sistema. cara. Yo no le he mencionado porque yo anoté el nombre, pero no me acuerdo. Tú lo Pero el tienes anotado nombre, en tus pero el anotaciones. nombre de Está en la esa, grabación de de la esa, de esa señora. doctora No debe ser. lo vamos a buscar en la grabación. En la grabación está Para el mencionarla nombre. por su nombre y apellido, buena y responsable. Vamos a una pausa, ya está aquí con nosotros la invitada nuestra estelar de la entrevista central del día de hoy, María Elena Vázquez, presidenta ejecutiva del Consejo Directivo de Pro Competencia. Vamos a la pausa. Bueno, seguimos aquí en este lunes 23 de junio del año 2025 en esta entrega de Matutino Su Mundo. Antes de entrar con la invitada de hoy, la verdad es que este tema de Jaina le da dinamismo al tema turístico y de desarrollo de la zona, con una inversión de 108 millones en la inauguración del malecón de Jaina. Pero tú ese Así dinero, es. ¿qué tanto fue lo que se hizo? Se le ha perdido el respeto al dinero ya. ¿Cómo va a ser? Sí, Es un claro. trachito, Dios es unos cuantos. Unos cuantos Eso metros. no tiene tantos Bueno, la kilómetros. información dice, 108 millones de consiste en la reconstrucción del litoral de la playa Los Gringos de 400 metros lineales Dime. para la creación de un parque lineal en un área total de inversión de 11.480 metros cuadrados, no, espérate, grande, y 6.780 de construcción. Si no, Parqueo y vainita, que tú tanto. asimismo, un sendero peatonal en la playa de 330 metros lineales. No vamos a ver la Tú sabes información lo general. que busca- Lo lo que que yo busca sí mucho. recuerdo que yo me tuve a ahogar ahí de niño en la playa de Los Gringos. No, y estuvo Me abandonado. salvó una gente que no tengo manera de agradecerle porque ni sé quién fue. Estuvo abandonado por un tiempo. De hecho, mucha basura en esa zona, también hay que decirlo, eso sí. ¿Y qué bueno qué que comercio se rescataron. desarrolla ahí? Oh, pero eso es ahí, Una eso es playa, mi en la amor. playa, en la playa que de todo. La gente va a pescar, disfrutar. Claro, todo. la playa Los Gringos que de alguna manera también es limítrofe con Manresa, señores, pero invertir 108 millones de pesos en rescatar esa playa, rescatar el entorno del malecón de Eso es como Jaina, romper una alcancía. que es el enclave del principal centro industrial, señores, de aquí. No, 108 no. millones de pesos. nada. No bate pólvora, no bate y pólvora. el puerto, Y el puerto de Jaina. Eso debió forma parte de invertirlo. eso, ¿eh? Mira, Greg, Parece ahora que, un anuncio muy parece que importante. forma parte de eso, Eso ¿eh? debió invertirlo el sector privado, todo lo que está en la zona industrial ahí. Déjaselo al Jaina, sector eso, privado el para que tú privado. veas. Responsabilidad social, señores, den algo. de lo El que Estado ustedes está bien quieren. que invierta. Hay una noticia muy importante que dio el Ustedes saben cuánto presidente aporta al en la- PIB Jaina. Más de un 16%. Por eso. Entonces, Esa zona, o sea, eso es chelito lo que han esos son invertido. cheles, ahí. 108 Mira, millones si tú de coges pesos. esa inversión y la extrapolas, y entonces tú te vas a, tú dices, en la extensión de Manresa, vayan a toda esa costa, sí. ya invirtieron en Los Gringos, entonces tú sigues un poquito más para Sí. allá, hasta llegar a Palenque allá, y tú vas a tener una costa sureña. Hay en una corto, decisión pero una cosa tomada por el hermosísima, Estado. de alta gama, de Oye, yate, hay una por decisión cosa del Estado que habría extraordinaria. que ver entonces. que viene desde el gobierno pasado, una decisión del Estado de tomar el malecón y hacer del malecón una vía turística ambiental de calidad para una ciudad que va en crecimiento, que tiene que traer el turismo de convención, que es una etapa superior del turismo de consumo masivo como es de Perfecto. resort y demás. El turismo de convención es uno de los turismos que más genera dinero a una ciudad, pero la cosa es impresionante, porque te desarrolla un montón de rubros y de áreas de infraestructura. Sí. Y además, este dinero salió del presupuesto del Ministerio de Turismo. O sea que No, pero estamos de acuerdo, o sea, felicitamos Sí. eso y de La hecho qué iniciativa, bueno, ¿verdad? claro que sí, eso está bien, de hecho, ojalá y recuperen muchísimas otras zonas que también indetenible se ya lo necesita, del claro que malecón. sí. Como también Ahora felicitamos hemos el sabido. anuncio que hizo el presidente de la República sobre la extensión del teleférico que va a llegar desde los Alcarrizos, señores, a los Bajos de Jaina, para que puedan conectar las comunidades, aquellos que viven, que trabajan aquí en la capital y que residen allí en Jaina, pues puedan tener ese transporte y llegar a su lugar de trabajo sin ningún tipo de dificultad. Así que yo creo que iniciativas como estas hay que felicitar. Que que termine cuando, el metro primero. que cuando hablamos, sí, que termine el metro del Está Carrizo. anunciando. Cuando hablamos con el ingeniero José Herrera, aquí,
que le preguntamos que si es cierto, porque me lo había dicho un ingeniero técnico, que debajo del metro que existe, que se hizo desde el primer gobierno de Leonel, está la acometida con parte de los rieles inclusive hacia Jaina. O sea, ya hay como 200, 300 metros en dirección a Jaina, que eso es una proyección que va a conectar el metro local por debajo hacia Jaina. Y hay otra acometida abierta también hacia Boca Chica. O sea que ojalá que todas estas interconexiones funcionen. Señores, mire, la invitada nuestra en el día de hoy, María Elena Vázquez, que es una funcionaria, que es la presidenta ejecutiva del Consejo Nacional de Procompetencia y que tiene ya unos años como servidora pública, pues nos complace en tenerla aquí. E inevitablemente ella carga con una cruz de esponja muy llevadera que se llama chubasque. Amigo nuestro. No hay manera de hablar con María Elena sin decir la hija de Chubasque. Bueno, o también con Chubasque sin decir el papá de Mariela. Óigame bien, María Elena, con esa palabra usted quedó entrampada porque va a tener que decirle a su papá que venga por aquí para nosotros hacerle la contra de esa manera. No, usted sabe que usted tiene las puertas abiertas siempre con él, que solo que le dé una llamadita. Sí, Desde tenemos. que esté en el país gustosamente, sé que vendrá. Lo vamos a traer por aquí. ¿Sabes dónde es María Elena? En Nagua. Así es. Gente de calidad. Orgullosamente nagüera. Con la gente allá de Caboli, el diputado y el senador Alexis Victoria Yep. Sí, y de Andrea Taveras, mi mamá, una académica, una profesora de toda la vida de la provincia de María Trinidad Sánchez. Remozaron ya lo que es el malecón de Jaina. Y están en el proceso del malecón de Nagua. Ese estamos esperando desde hace muchos años y tenemos la confianza en que pronto podremos disfrutar de que dejará de ser el calechón para ser el malecón. Carajo que sí. ¿En cuántos años? Bueno, mejor dejemos eso. Vamos a hablar de la competencia. No, y también se está avanzando en los trabajos para tener el nuevo centro penitenciario allá, que están haciendo la debida diligencia con las autoridades también allá. Así que a Nagua le esperan, bueno, a la provincia en general. Sí, la provincia ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años y justamente estábamos hablando de eso antes de entrar al aire, de cómo la provincia de María Trinidad Sánchez desplazó desde hace ya varios años a la provincia de Samaná en cuanto a la producción de coco. Es tradicionalmente una gran productora de arroz, cacao, también tiene áreas de ganado. Es una provincia muy pujante. Y ahora con el turismo. Obviamente el turismo, ya se están comenzando a ver las grandes inversiones en turismo. Y bueno, lo que esperamos es que Nagua siga, la provincia María Trinidad Sánchez, pues siga desarrollándose. Es una provincia que maravillosa, que tiene de todo y que tiene gente con una calidez humana. Sobre todo la gente, qué chula la gente de Nagua. Fue declarado polo ecoturístico en su momento, ¿verdad? Fue declarado polo turístico desde hace ya muchos años. Y tiene, la verdad es que tiene de todo, tiene playas, tiene manglares, tiene montañas, tiene de todo, Nagua tiene de todo y sobre todo se come delicioso. Sí, la así es que los invito a todos a conocer la provincia de María Trinidad. Sí, la gastronomía es exquisita. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de ahora vamos a ver cómo se bate el cobre, María Elena. La primera pregunta, la mandatoria, para fines de la audiencia nacional e internacional. Mucha gente, hay instituciones como esta y otras más que no es de acceso diario del gran público a saber las informaciones porque como que está un poco en paralelo a las situaciones diarias de necesidades de la población en general. Por ejemplo, no es salud pública, no es educación, no es comedor económico, no es obra pública, ese tipo de cosas que impactan a la gente de manera directa diaria, sino que ustedes están en un campo diferente, que la gente a veces no se entera.
¿Cuál es la función exacta de Procompetencia? Pero antes de yo decir cuál es la función exacta, yo voy a decir que Procompetencia incide en todo eso que usted ha mencionado, porque es un eje transversal que tiene un impacto en el desarrollo económico e incluso hasta en la buena gobernanza de los países, y no, la República Dominicana no es la excepción. Y para responder la pregunta, Procompetencia es la entidad del Estado que tiene la función de promover y defender la libre competencia en los mercados de bienes y servicios para garantizar la eficiencia económica en favor de los consumidores y usuarios. Y ahora, en términos llanos, Procompetencia es la institución que tiene que velar porque todos los agentes económicos puedan competir en los mercados de bienes y servicios en igualdad de condiciones. Y para eso lo hace a través de dos funciones esenciales. La defensa de la competencia, que es la que más conocida por todo el mundo, que es la sanción, y la promoción y abogacía de la competencia, que es un poco más desconocida. La promoción obviamente se sabe, promocionar, capacitar, sensibilizar. Y la abogacía de la competencia, que es a través de informes al Congreso Nacional, a los reguladores, a través de estudios de mercados, para hacer recomendaciones para evitar barreras que distorsionen los mercados, que distorsionen la competencia en los diferentes mercados, y al mismo tiempo también, por ejemplo, con los estudios de mercado, evaluar las condiciones de competencia en los diversos mercados para garantizar, para promover mejores prácticas, para promover mejoras regulatorias, para evitar distorsiones. Esas esencialmente son las funciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia. ¿Actúan en función de denuncias que se hacen o actúan en función de que ustedes salen a hacer esos estudios para ver cómo está el mercado en sentido general? ¿O cómo de las dos formas. Puede actuarse a partir de denuncia de parte interesada, que puede hacer la denuncia directamente en nuestras instalaciones en la calle Caonabo número 33 en Gascue, o a través de nuestra página web www.procompetencia.gov.do, o también, y de hecho la mayoría de los casos que se han sancionado o de los estudios que se han realizado y de los informes de abogacía se hacen de oficio, que es a partir del monitoreo constante que se hace de los mercados a través del Observatorio de Condiciones de Competencia que realiza la Dirección Ejecutiva de Procompetencia, que se publica semestralmente a partir de la información pública disponible, y también obviamente de lo que pasa, porque vivimos monitoreando también los medios de comunicación para ver qué está sucediendo y entonces realizar estas evaluaciones o estos informes por cierto, vivimos revisando la agenda legislativa diariamente para poder realizar los informes de abogacía de competencia. ¿Y por qué la agenda legislativa? Porque emitimos informes de los proyectos de ley que cursan en el Congreso Nacional para evitar que se generen distorsiones en el mercado a partir, o que se generen barreras injustificadas en los mercados a partir de las normas. Cuando un inversionista va a invertir en la República Dominicana, ya sea extranjero o un nacional, lo primero que hace, ¿qué es? Investigar cuáles son los requisitos para poder invertir en ese mercado. Seguridad jurídica. Claro, y si para invertir en determinado mercado hay muchos requisitos, estos requisitos pueden constituirse en barreras de índole normativa, que de hecho son las más difíciles de sortear, y entonces eso obviamente ahuyenta la inversión. Entonces, Procompetencia, dentro de esa función de promover, de velar y promover la competencia efectiva en los mercados, pues tiene el artículo 20 de la Ley General de Defensa de la Competencia y el artículo 31, literal N, pues le otorga esa facultad de realizar
esos informes de abogacía sobre los proyectos de ley en curso en el Congreso Nacional, también sobre los reglamentos, resoluciones de los sectores regulados que pudieran afectar la libre competencia e incluso sobre las ayudas estatales que emite o que da y los subsidios del Poder Ejecutivo. Antes de que Monclús entre, porque para que quede eso debidamente claro, entonces, ¿qué sucede si ustedes, suponemos entonces que tienen una especie de observatorio dentro de la institución para chequear y observar lo que está pasando en el Congreso que vaya a afectar el sistema del mercado y la competencia? ¿Qué sucede si detectan que hay un proyecto de ley que fue aprobado en primera lectura? ¿Qué figura ustedes elevan para decir, espérense, ahí hay que hacer tal observación? ¿Qué hacen? Un informe de abogacía, un informe técnico, que de hecho recientemente estuvimos en el Congreso Nacional nos reunimos con la comisión que está conociendo el proyecto de ley de residuos sólidos, que ya habíamos remitido un informe sobre ese proyecto de ley. Igualmente, también recientemente nos reunimos con la comisión que está estudiando el proyecto de ley de compras y contrataciones públicas, porque también le hemos hecho observaciones a ese proyecto de ley de compras y contrataciones públicas. Y así al Código Penal también le hicimos y estamos esperando una cita al Código Penal para también, que también le hicimos observaciones. ¿Y en qué área? Bueno, el Código Penal actual, en los artículos 418 y 419, establece lo que son los delitos de consumo, y en el proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional se obviaron esos delitos de consumo. Dentro de esos delitos de consumo se encuentran, porque se enmarcan. la Constitución de la República. Se enmarca. En el catálogo de derechos fundamentales está la protección al consumidor. Efectivamente. Entonces, el 58, si no me falla. Entonces, hemos incorporado precisamente unas observaciones, porque en la mayoría, y de hecho hacemos un análisis comparativo, por ejemplo, en los Estados Unidos, las prácticas anticompetitivas, determinadas prácticas anticompetitivas tienen una connotación penal. Igual, aquí en la República Dominicana debe también contemplarse esa connotación penal, sobre todo en esos casos que tienen que ver con colusión en las compras y contrataciones públicas, de cara a que haya mayor transparencia y que haya un mayor régimen de consecuencias por estas prácticas que afectan sobre todo a los más vulnerables, porque cuando el Estado compra más caro, cuando el Estado se manipulan los procesos de compras y contrataciones públicas, pues obviamente resulta que el Estado utiliza fondos, compra más caro, y entonces esos fondos deja de utilizarlo para comprar medicina, para comprar medicamentos, para hacer malecones, para hacer carreteras, para hacer lo que la población requiere y cumplir con esa función social que impone el modelo de Estado que tenemos, que es un modelo de Estado social y democrático de derecho. Pero María Elena Vázquez, el Estado es responsable de esa parte, si no se ha refrescado la ley 340, porque como miembro de un comité de compras que duré 8 años en el sector eléctrico, nos obligaban al menor precio. Porque si comprábamos caro, entonces éramos sujetos de acusaciones. ¿Por qué si ese tornillo cuesta tanto, ese cable eléctrico? Entonces teníamos esa dicotomía o esa disyuntiva ética de tener que comprar barato. Y comprar barato no significa calidad. No necesariamente, pero recuerde que pueden darse manipulaciones en los mercados, en los procesos de compras y contrataciones públicas. Y le voy a poner un ejemplo sencillo, porque sé que esa va a ser una pregunta que viene, de qué es la colusión. La colusión, que por cierto, Procompetencia es quien tiene la facultad administrativa sancionadora para sancionar la colusión en compras y contrataciones, en los procesos de compras y contrataciones públicas, es cuando dos o más oferentes se ponen de acuerdo para, ya sea repartirse el mercado y decir, bueno, nosotros somos, en este proceso vamos a participar nosotros tres, y en este
tú vas a poner un precio muy alto, y ahí va lo del tema del precio, y yo voy a presentar la oferta más económica, pero aún la oferta más económica resulta ser mucho más alta que lo que cuesta realmente el producto en el mercado. O igual también, o que se presentan todos y a última hora se retiran del proceso de contratación, de compra y contratación pública, y solo queda un oferente. Esa también es una manera de distorsionar el mercado. Entonces, muy común. exacto. Entonces, no necesariamente el tema tiene que ver únicamente, puede ser que haya una coordinación con algún funcionario público, pero de lo que hablamos, cuando hablamos desde Procompetencia de colusión en compras y contrataciones públicas, específicamente nos referimos a esos agentes económicos. ¿Usted puede poner un ejemplo de un aporte que le haya hecho al sistema Procompetencia en su gestión de colusión? Que usted pueda... Bueno, claro que sí. Primero hicimos un estudio de mercado sobre las condiciones de competencia en los procesos de compras y contrataciones públicas, que de hecho muchas de las recomendaciones que hicimos en su momento, eso fue en el 2022 que lo presentamos, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas pues lo ha tomado en cuenta. Y igualmente, el año pasado emitimos la primera sanción en toda la historia de la República Dominicana por colusión en compras y contrataciones públicas. Eso fue en un proceso de compra pública que realizaban los comedores económicos para adquirir los alimentos de los privados de libertad. Y se pudo determinar precisamente por denuncia o información más bien de comedores económicos, de uno de los competidores ante comedores económicos, al comité de compras, y ellos, producto de toda la labor de formación que hemos estado haciendo con los funcionarios públicos, pues remitieron a Procompetencia. Y Procompetencia entonces hizo las indagatorias del lugar, se abrió el expediente y terminó en una sanción el año pasado por colusión en compras y contrataciones públicas. ¿Qué implica la sanción? ¿Privación de libertad? ¿Una amonestación? No, porque nosotros somos una institución administrativa sancionadora, por lo tanto sancionamos, nuestra sanción es de multa. Una multa, las multas por colusión van de 300 a 3.000 salarios mínimos del sector a que corresponda. Eso es poquito. Sí, precisamente. Ese es uno de los temas que se están modificando en el proyecto de ley que ya tenemos el primer borrador y que estaremos presentando próximamente. Ese es uno de los temas que vamos a presentar. ¿No habilitan el registro mercantil y lo sacan del mercado? Otra de lo que hicimos fue la recomendación a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas para que inhabilite como proveedores del Estado. Dice Grande que una nueva ley, no, es refrescar la que está. Es refrescar la que está. Pero se va a modificar la ley. Sí, se va a modificar pero aquí debo explicar un poquito quizás para que la teleaudiencia para que sea más efectiva, digamos. Sí. Nosotros estamos proponiendo a partir de un peer review que se realizó por primera vez al derecho y la política de competencia de la República Dominicana, y que lo presentamos el año pasado, en enero del año pasado, y que fue realizado por la OCDE, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y que fue realizado por nuestros pares de la región, específicamente México, Chile y Costa Rica. Entonces, a partir de ese peer review, nosotros, y tomando todas las recomendaciones de ese análisis exhaustivo y objetivo a nuestro derecho y política de competencia, entonces presentaremos próximamente, ya tenemos el borrador, un proyecto de ley que modifica y que se adapta a las mejores prácticas internacionales. En él, dentro de los principales aspectos que se presentan, bueno, es la incorporación del control de fusiones y concentraciones, que las multas sean más disuasorias, también que la competencia desleal, que es una de las grandes preocupaciones de los principales sectores productivos, pues que la competencia desleal, que es una también de las prácticas que conoce Procompetencia,
tenga multas, porque actualmente solo se puede ordenar el cese de la conducta. Igualmente que los plazos sean más extensos, que el plazo de prescripción, el plazo de caducidad, que se incorpore el programa de clemencia. También, ¿Clemencia? Sí. ¿Pero cómo que clemencia? Los programas de clemencia han dado muy la buenos guillotina que van. resultados en todos los países de la región. Porque ¿Y eso está en la ley? No, Que se sería incorpora. incorporarlo. Pero, ¿por qué? ¿Qué es el programa de clemencia? El programa de clemencia es que si en un Es como una cártel... expresión de que, ay, perdónenme que yo no quise ser así. No, el programa, no, el programa de clemencia... De que yo me voy a confesar. No, consiste precisamente cuando varios agentes económicos se ponen de acuerdo y uno denuncia primero, entonces puede tener una sanción menor. No, pero eso es un topo, como una es un topo. delación, es como una especie de Sí, sí, delación sí, premiada. sí. Premiada, Exactamente. Como hace el Ministerio Público, Claro. el que delata al otro, Efectivamente. Eso es válido, eso es sano. Claro. Eso es sano, Efectivamente. Marilena, eso es sano. yo el término me Están llamó mucho, acechando, no me coloquen. llamó mucho la atención el término de colusión y yo dije, bueno, pero en lugar de colusión debería ser corrupción, ¿verdad? Bueno, podría decirse, pero en el El que ámbito llama a la otra. privado, Muy fino. en el ámbito privado, pero no se pueden confundir, o sea, no es lo mismo, porque No, claro, por corrupción supuesto. regularmente es en el Pero hay ámbito sanciones. público, exacto. La colusión es en el ámbito privado y es una coordinación Ajá. entre Lo dos privado y o lo más, público. Pero dos o para más, afectar al público. sí, pero Sí. debo decir que el término colusión también se utiliza indistintamente como práctica concertada, como cártel, que de hecho se ha asumido mucho el término de cártel para los temas de drogas, sí. drogas y demás, pero su origen, sobre todo, tiene su origen en los temas de competencia, allá con la famosa ley Sherman de 1890 de los Estados Unidos. Muchas denuncias con respecto al tema, el mercado de oxígeno que ha estado pasando, que ha hecho procompetencia en ese sentido. Bueno, se abrió una investigación y se aperturó a trámite. De hecho, ya estamos en el proceso, se han conocido 2 audiencias. Hasta en eso hay. En un caso, en un caso de colusión precisamente en el mercado de oxígeno medicinal. No puedo dar mayores detalles porque estamos conociendo el proceso, pero sí estamos en ese proceso administrativo Pero ¿cuántas sancionador. empresas involucradas hay? Hay unas cuatro empresas. Ok, cuando Pues se ha ustedes... diversificado porque eran 2 antes. El tema, por ejemplo, del monopolio. ¿Cómo manejan ustedes las investigaciones relacionadas con el tema del monopolio? Porque obviamente la Constitución Dominicana y nuestras leyes adjetivas penalizan el monopolio. Y uno mirando hacia simple vista se da cuenta de que aquí hay muchísimas empresas que realizan prácticas monopólicas. ¿Cómo están trabajando ustedes este tema? Vamos a ver, la Constitución, el artículo 50, prohíbe los monopolios y solo los permite en favor del Estado y mediante una ley. Asimismo, establece que prohíbe y se refiere al abuso de posición dominante. Pero dice también que la posición dominante es permitida. Y voy a la ley 42-08. La ley 42-08 atribuye a Procompetencia la facultad de sancionar el abuso de posición dominante, no así los monopolios, que hay cierta diferencia, ¿verdad? Entonces, no define el abuso de posición dominante, sino que establece una serie de conductas en el artículo 6 de la ley 42-08 que pueden entenderse como abuso de posición dominante, porque puede darse que determinado agente económico, producto de sus buenas prácticas comerciales, tenga una posición de dominio o incluso una posición que pudiera entenderse como monopólica u oligopólica. Ahora, lo que prohíbe la ley 42-08 es que abuse de esa posición
por ejemplo, excluyendo y diciendo no te voy a vender a un distribuidor sin ninguna causa razonable, Sí. o por ejemplo, cuando pone zancadillas, o sea, prácticas exclusorias Sí. para impedir que entren al Los mercado colmaderos están al grito con una marca. nuevos competidores. Entonces, esas conductas pro competencia las sanciona. De hecho, estamos llevando otro caso por abuso de posición dominante en el mercado de las fintech. Ese es otro caso que está abierto y que tenemos audiencia el próximo mes también por abuso de posición dominante. Pero en principio, siempre hago la aclaración, el monopolio propiamente dicho está prohibido por la ley, pero no es un tema que tenga competencia, pro competencia, sino que pudiéramos entender en este momento por ser de naturaleza constitucional, que es el Tribunal Constitucional quien podría entonces referirse al tema de los monopolios. Pero tenemos una ley antidumping o antimonopolio. Antidumping, pero recuerda que el dumping tiene que ver, que es la ley, eso lo ve la CDC, y eso es para prácticas Comercio internacional. Comercio internacional. Sí. No jurisdicción. Pero, ¿qué pasa La jurisdicción entonces? local es pro competencia. ¿Cómo hay una línea delgada entre monopolio y, ¿cómo se llama? Abuso de posición posición dominante dominante. con aquellos que tienen un producto que son de único importador o de único fabricante en un país? Entonces, lo que tiene Ahí vienen los temas de los laboratorios, por ejemplo. Pro competencia tiene que mantenerse monitoreando los mercados, y por eso se hace el Observatorio de Condiciones de Competencia, para entonces, si incurre en una conducta de las que tipifica el artículo 6 de la Ley 42-08 de abuso de esa posición de dominio, entonces la Dirección Ejecutiva abrir un proceso de investigación, que en ese caso Pero primero si yo soy el único que traigo esta copa al país, ¿cómo decir que yo tengo posición dominante si yo soy el único que la traigo? ¿Qué hacemos? Ahí va. Tiene la Dirección Ejecutiva de Procompetencia tiene que realizar primero un análisis del mercado relevante para establecer cuál es el mercado relevante en ese sentido, en ese rubro, y entonces luego para poder establecer la cuota de mercado que tiene ese agente económico, y posteriormente acreditar una de las conductas a las que se refiere el artículo 6 de la Ley 42-08. Cuando ya hace eso y entiende que sí, que hay una de las conductas tipificadas en el artículo 6 de la Ley 42-08, entonces, y que ya hace toda su investigación e instruye el proceso, lo pasa al Consejo Directivo, que decide si admite a trámite o no. Si lo admite a trámite, entonces se conocen las audiencias con la comparecencia de todas las partes, y una primera audiencia de prueba, luego una audiencia de fondo, y si hay méritos, pues se sanciona de conformidad con lo que establece la Ley 42-08. Es muy benevolente aquí, o Pero- sea, una sanción o un llamado de atención, y como que ya. Es que se tú quieres que conoce, gane bueno. Un tema, antes de pasar a este No, gente ensayo, presa, pero- este ensayo no, esta quisiera hacer una publicación. pregunta sobre el mercado Pero- monopólico. Sí, claro, yo pero me también. gustaría hacer un enlace para que tú empalmes ahí mismo. ¿Cómo es que despachan ustedes? Porque usted habla de la colusión, pero la colusión es cuando, obviamente la palabra lo dice, colide un choque de intereses, pero que afecta la administración pública, pasa a ser corrupción. Por ejemplo, lo de comedores económicos, entró un tema de competencia para fines de empresas, pero haciendo corrupción a través de la compra de alimentos o venta de alimentos para los privados de libertad. Ahí entra la corrupción. La pregunta es, ¿con quiénes ustedes despachan? ¿Dónde empalma Procompetencia y el Ministerio Público? Vamos a ver, debo aclarar que la colusión se aplica tanto para, como decía, para los temas de cuando se pone de acuerdo a nivel privado. De hecho, nosotros, Procompetencia sancionó en algún momento la práctica concertada o colusión con
en el mercado de los medicamentos de varias farmacéuticas que se pusieron de acuerdo para fijar el precio de un medicamento y Procompetencia, y eso fue en el sector privado, y Procompetencia lo sancionó. En el No caso, se sabe públicamente esas cosas. claro que Se sí. sabe poco. Bueno, se publicó en su momento y está en la página web. Usted sabe, María Elena, por qué es tan importante que queden evidenciados públicamente lo que hacen ese tipo de cosas, porque es lo que les va a advertir a los otros que su desprestigio le puede dañar su negocio. Por eso, los medios de comunicación deberíamos ser unos aliados permanentes de Procompetencia. Eso es así, y por eso precisamente vamos a hacer un taller, el segundo taller internacional para comunicadores y periodistas el próximo viernes, porque estamos conscientes de que ustedes juegan un rol estelar en lo que es la persecución y sanción de las prácticas anticompetitivas. Y de hecho, debo decir que, la ley Sherman surge precisamente a partir de las denuncias realizadas por los medios de comunicación por las prácticas monopólicas en su momento allá en los Estados Unidos, de Rockefeller allá en los Estados Unidos. Ustedes, los medios de comunicaciones, juegan un rol fundamental, claro, y por eso vamos a hacer ese segundo taller especializado en Derecho de la Competencia, claro, para que comunicadores y periodistas, cuente con al cual apoyo. están formalmente invitados. Por ejemplo, María Elena. Yo quiero oír. Sí, aquí se está hablando, vamos a ver si se puede decir de alguna manera que no afecte nada, que el café de República Dominicana, primero que no es dominicano, que lo están trayendo de otro país de Asia, y segundo, se ha dicho por lo bajo que lo están mezclando con otra cosa que no es café. Por ejemplo, guandule seco y maíz, qué sé yo qué. Ahí debe entrar Proconsumidor. Ajá, porque ahí es al consumidor directo. Ya, el consumidor no existe. Sí. Sí existe. De que no La haga charla su de trabajo. Sonia. Ahí La entraría charla de Proconsumidor. Ahora bien, y ahí entra Proconsumidor, porque es un tema de una afectación al consumidor en cuanto quizás a lo que tiene el componentes. producto, La al componente del alteración producto. de un producto. Efectivamente. Entonces una cosa, vamos a suponer, Ahora sí, vamos a suponer, porque aquí nadie está seguro de nada de lo que consume. Nadie. Aquí usted no sabe lo que dice ahí esa. Si usted dice que usted a ese producto le está agregando tal cosa y tal cosa y tal cosa, pero usted no le agrega lo que manda el producto, y otro sí lo está agregando, es decir, por lo tanto le sale más costoso a este producir ese pote de sazón que a mí producir este, y lo vendemos al mismo precio en el mercado. ¿Quién entra ahí? Ahí sí pudiera entrar la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, porque eso podría constituirse en una competencia desleal. Exacto. Y entonces, siendo una competencia desleal, porque está utilizando otra y con eso está bajando su costo de producción, Claro, en detrimento de y además está violentando normas y reglamentos de carácter pues, que incluso que atenta contra la salud Nutricional, pública, claro. ahí sí pudiera hablarse de competencia desleal. Pero lo que hay un llamado de atención en una competencia desleal, eso es lo que me preocupa. Precisamente por eso en la nueva ley de modificación de la ley 42-08 se está planteando que la competencia desleal contemple sanciones y sanciones ejemplarizantes en los temas de competencia desleal. En las constructoras vemos muchas competencias muy desleal de empresas que van y licitan y es el mismo dueño que está ahí compitiendo. Entonces, en el caso de la ciudad de Juan Bosch, ustedes han realizado las investigaciones correspondientes. Yo conozco de un empresario que tiene 7 proyectos ahí en la ciudad de Juan Bosch. Bueno, debo decir, y aquí voy a aprovechar esa pregunta para hacer la distinción a lo interno de Procompetencia. Procompetencia es una institución muy sui generis, porque a lo interno de Procompetencia está lo que se llama, que es lo que yo dirijo, el presido, el Consejo Directivo, que es una especie, es el órgano decisor, es una especie de tribunal de la competencia, y está también la Dirección Ejecutiva de Procompetencia,
si tiene 5 miembros, que 3 Hay son 3. designados por el Senado de la República y 2 son designados por la Cámara de Diputados, con una duración de 5 años inamovible, para poder garantizar la independencia y la autonomía, porque precisamente Procompetencia es una entidad del Estado, que es autónoma y descentralizada, que tiene también, incide no solamente en lo público, en lo privado, sino también en lo público, y en muchos casos también tiene que hacer llamado de atención a los a los funcionarios públicos, y por eso tiene que tener independencia para poder tomar decisiones que no necesariamente a veces son complacientes para el poder, los demás funcionarios públicos o el poder político. Entonces, una de las incompatibilidades es tener una participación política activa. Eso el Consejo Directivo. Igual tiene que hacer el director ejecutivo de Procompetencia, que es quien realiza las investigaciones e instruye los procesos de investigación. Ese director ejecutivo es quien realiza esa función de indagar, de investigar, y el Consejo Directivo no se inmiscuye durante esa fase para no viciarse, porque tiene que mantener la neutralidad y la objetividad para poder garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva a los agentes económicos. Algo que está pasando. No, pero espérate, que ya hizo una denuncia de que un desarrollista Pero tiene en ese caso, pero eso no claro, es competencia claro que sí. desleal, que el que... La Dirección Ejecutiva de Procompetencia lleva el Observatorio de Condiciones de Competencia, y de hecho es verdad, el tema de los materiales de construcción es uno de los que regularmente sale dentro en el semáforo, se le llama semáforo, en rojo en el semáforo, y la dirección creo que es uno de los temas que se está ponderando para realizar un estudio de condiciones de competencia próximamente. Y eso que hacen las investigaciones muchas veces están en contubernio con esos empresarios que están allí. No. ¿Cómo así? ¿Estos economistas que están aquí? Estamos hablando en el caso de Procompetencia. El Departamento de Estudio Económico y de Mercado. De Procompetencia. Perdón. Estoy hablando, por ejemplo, en el caso de las constructoras y en aquellos que también realizan ciertas investigaciones de lugar, porque yo no he podido coincidir el hecho y puedo citar las empresas que son propiedad de una sola persona, porque he tenido el privilegio de conocer las intríngulis de la misma, donde un empresario tiene las 7 empresas ahí en el proyecto Ciudad Profesor Juan Bosch. Entonces, pero es importante que ese son tipo de denuncias lo ¿quiénes? formalicen en Procompetencia y que Procompetencia pueda tomar ¿Cómo conocimiento. que se llama el y que- chivateo en Clemencia? ¿Cómo es? Todavía no se ha Es que no está incorporado, figurando. pero no se ha incorporado, pero la clemencia, la clemencia es para cuando uno de esos agentes económicos, sinvergüenza. entonces decide que es parte del cártel, decide denunciar, para que la sanción sea menor. Ahora, Pero no está en la ley todavía. un No está en la ley todavía. un ciudadano puede denunciar, incluso están lo que son las denuncias anónimas, de manera anónima, incluso puede realizar una Pública, denuncia carajo. ante Procompetencia si conoce de alguna práctica anticompetitiva. Hay un tema que no lo entiendo aquí dentro de los datos. ¿Qué es eso del Foro Internacional de Género y Competencia? ¿Hay problemas de género también en la competencia? Mire, Ahí es que hay problema. Pero, ¿cómo así? Mire, son dos conceptos que pudieran verse muy lejanos, pero que sí tienen mucho ¿Y que ver. cómo? Tienen mucho que ver porque existen ciertas distorsiones que se dan en los mercados, en muchos casos, por el simple hecho de que sea un determinado producto, por ejemplo, sea destinado al género femenino. Hay lo que se denominan, por ejemplo, los denominados impuestos rosa. Hay productos que por el simple hecho de ser rosado son más caros. Por ejemplo, en Centroamérica se hizo un estudio de mercado de las ARS precisamente, donde las mujeres estaban pagando un 30%, entre un 27 y un 30% más que los hombres por el simple hecho de ser mujeres, debido a que
podían salir embarazadas en algún momento. Sí. Y cuando se hace el análisis, entonces se estableció que el costo de la maternidad solo representaba entre un 3 y un 4% de costo, de sobrecosto. Entonces, las mujeres terminan pagando entre un 24 y un 27% por encima de los hombres. ¿Aquí en el país por también? por el no. simple hecho de ser mujer. Eso fue en Centroamérica. Entonces, es un tema que la OCDE, UNTAC y los organismos internacionales han puesto la lupa sobre este tema, y de hecho nosotros en Procompetencia hemos incorporado esa lupa de género en los estudios de mercado, precisamente a partir de esa caja de herramientas que lanzó la OCDE, que llama la atención de las agencias de competencia de que al momento de realizar los estudios de mercado, pues también pongan esa lupa de género porque hay distorsiones que se dan en los mercados que tienen que ver únicamente con el tema de género, y por eso pues tenemos ese segundo Congreso Internacional de Género y Competencia este jueves 26. No, el viernes. El jueves Ah, este 26 otro. El jueves. en el Hotel Catalonia. Ahora que habló usted de las ARS y ese estudio que realizaron a nivel de Centroamérica, ustedes concluyeron un estudio denominado Condiciones de Competencia en las Administradoras de Riesgos de Salud, ARS, en la República Dominicana. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Porque aquí hay tantas quejas sobre la forma en cómo operan las ARS, hasta el punto de que la población en sentido general tiene el criterio de que son instituciones creadas para esquilmar a los afiliados a la Seguridad Social y beneficiar a ser multimillonarias a las empresas administradoras. Bueno, es un estudio, creo que es el primer estudio que se realiza sobre estos mercados, el mercado de las ARS, el mercado de las ARS. Uno de los principales hallazgos que encontramos es que hay una concentración en los mercados que 3 ARS concentran el 70% del mercado. Y esto lo que implica una concentración moderada de conformidad con el IHH, y también se estableció que hay barreras estructurales en ese mercado, del mercado de las ARS, también que hay que la forma en que se asignan los afiliados genera también distorsiones en el mercado, porque los nuevos empleados que entran a una institución son asignados de manera automática a la ARS que está contratada por esa entidad, y una de las recomendaciones ¿Y eso no se resolvió es precisamente en este que existe la movilidad. No obstante, tiene muchos requisitos y hay poca información para los usuarios. Entonces, dentro de las recomendaciones está principalmente el que, finalmente se ponga en vigencia la disposición de la ley 87-01 de atención primaria, que es una deuda pendiente que se tiene de la ley 87-01. También el que exista más información para la ciudadanía, para que sepa cuáles son los pasos para poder cambiar de una ARS a otra, y que se quite ese plazo que tienen que esperar para poder moverse de una ARS a otra. Igualmente, también que se limiten las barreras que hay a nivel legales y estructurales. Hay muchas barreras tecnológicas, y eso, en resumen, son las principales recomendaciones que se hacen, y esto es un llamado, sobre todo, no es el punto final, sino el inicio de un diálogo multisectorial a los fines de que se pueda dar una modificación, la tan aclamada modificación a la ley 87-01, a partir de información, a partir de información objetiva, neutral, que está ahí servida para que O sea, que ustedes pudieran ser llamados al Congreso para enriquecer ese debate. Claro que sí, y estamos abiertos para
garantizar esa libre competencia y garantizar el bienestar de todos los María ciudadanos Elena, y ciudadanas. Este estudio interesante, estudio de condiciones de competencia de las administradoras de riesgos de salud ARS, esas 3 ARS son 2 del sector privado y la pública, ¿verdad? Así es. Mafre, primera y... ¿Mafre superó a Humano? Humano, primera es Humano. Ok. Mafre y Senasa. Sí, Senasa. Pero uno de Pero los, eso es debo peligroso, decir que que una, tres debo concentren. decir que uno de los grandes hallazgos que se plantean en el estudio es que la ARS pública genera un empuje hacia las privadas competitivo. Genera un impulso pro competitivo porque al concurrir en el mercado con las privadas genera mayor competencia. Debemos resaltar la sentencia del Tribunal Constitucional, la TC 573-18, en la que el Tribunal Constitucional estableció que es conforme con la Constitución la existencia de esta ARS pública debido a que carga con la parte social, la parte del régimen... El plan básico de salud. El régimen subsidiado. El Ajá. régimen subsidiado. Entonces, en resumen, esos son los principales hallazgos de Por ese último. estudio. Aquí no, va mi pregunta, que yo espérate, tengo aquí espérate. como ¿Qué le media hace? hora. No. Adelante, No, mi Monfus. pregunta. Ya llegamos al Con la final. gente anciana Mi no pregunta, pelea, mi pelea. pregunta. ¿Por qué no se permite? Oye, que él tiene media hora callado ahí. Qué barbaridad. Me boicotea, Sí. pero yo los amo. Él ha dirigido la entrevista. Adelante, concluye. Perdóneme, Necesita María Elena. concluir. No. ¿Por qué no permiten otras refinerías? El Estado tiene un monopolio con la refinería. El mercado cervecero que generó una polémica. Hubo una sanción de procompetencia a la Cervecería Nacional Dominicana. Fue sancionada, la sanción más grande que ha hecho Procompetencia fue la Cervecería Nacional Dominicana por abuso de posición dominante. 3.000 salarios mínimos del sector que corresponde, unos 48 millones de pesos, que ha sido, debo decir, no ha sido refrendada por el Poder Judicial. El Poder Judicial le ha dado la razón tanto en el Tribunal Superior Administrativo como en la Suprema Corte de Justicia y estamos en el Tribunal Constitucional. ¿Y el dinero todavía no ha entrado? No, las sanciones de procompetencia, las decisiones son ejecutorias, no obstante cualquier recurso, el dinero está en una cuenta que no se ha utilizado, esperando que tenga la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada para que si hay que devolverlo, pues devolverlo. Pero, magistrado, usted no me respondió por qué no se Oye, que permite magistrado. otra refinería. Si eso no tiene que ver con seguridad nacional. Bueno, pero ese es un tema que recuerde que solo se permite los monopolios en favor del Estado y mediante una Está ley. bien, ok. Ya. Entonces, Entendiste. de Es conformidad el con la Estado. Y Constitución. además de Ese es el seguridad Estado. nacional. Una pregunta ya. Usted hablaba ahorita del semáforo en rojo. En el mercado, ¿cuáles serían esos productos o el mercado que ustedes están constantemente monitoreando porque se mantiene en rojo? Bueno, el más reciente observatorio de condiciones de competencia le decía que uno de los sectores es precisamente de los mercados, no es producto, Sí, son mercado. mercados. Está el mercado de la construcción, está el mercado de, creo que, la verdad es que Las farmacéuticas. Y los supermercados, los por ejemplo, que están medicamentos, introduciendo ahora lo que creo llaman marcas blandas. Los supermercados están invadiendo el mercado de marcas blandas y entonces se están Marcas desplazando marcas blandas. Ajá. Supuestamente las venden a precios mucho más económicos que otras marcas que ya estaban establecidas. Eso no es una competencia desleal. Porque imponen esas marcas. Ese es un tema que está bajo la lupa de la dirección ejecutiva, que la están monitoreando y que están, de hecho, tengo entendido que es uno de los próximos estudios de mercado que se estará realizando. Bueno. No, eso era lo que yo quería saber porque hay una expresión por ahí que, inclusive una expresión que es muy usada cuando tú quieres referirte a algo que se ve mal, pero en ese caso no, es una marca
de esas blandas. ¿A quién usted pero apoyaría? él- María Elena, como diputada. candidata Pero presidencial señores, del PRM? ¿A quién usted Recuerde apoyaría? que Ay, verdad que no No, puedo era hablar de política. primero debo decir que no tengo afiliación política partidaria. No, no, tranquila, tranquila. Debo aclarar. Anda Y bien. número dos, No le haga caso. también hay una incompatibilidad. No, Usted no, viene no, del no, Tribunal no. Constitucional, por eso maneja Mire. también la ley, por eso es tan ducha, por eso es una pero jurisconsulta. mire, María Elena, Ahí fue donde usted se formó. María Duré Elena. 10 años con casi 10 años Milton Ray con el Guevara. magistrado Milton Ray Guevara, Claro. como letrada María del Elena. magistrado Milton Ray Guevara, y fui la primera mujer en dirigir el Centro de Mire, Estudios usted Constitucionales del conoce- Tribunal Constitucional. A Pero mí- escucharon Usted- eso, Graner, sí, ¿tú claro, lo escuchaste? claro. Primera mujer en dirigir. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Una Constitucional. creación de 2000. miren, usted ha escuchado la frase de que Chacumbele, que él mismo se mató. Él mismo se mató. Sí, porque ahora los propios consumidores que se están beneficiando de las marcas blandas estas van a competir Ellos con un tema que al consumidor de manera Le está directa. beneficiando. No, pero debo decir algo, señores, y esto es importante. Recuerden, es importante ver un tema. La fijación de precios nunca es positiva, porque la fijación de precios no lleva a o sea, reduce la productividad, reduce la innovación. Por eso es importante la competencia. La competencia siempre lleva a que los agentes económicos se esfuercen por presentar a los consumidores los mejores productos, los mejores servicios y al mejor precio. Por tanto, nunca o difícilmente una acción de procompetencia va a generar mayores precios. Regularmente lo que va a hacer es a impulsar la productividad y al impulsar si la alguien lo que está productividad revelando es que se puede mejoraría. hacer a mejor precio, porque cuando viene a ver lo que estamos descubriendo es que se puede vender a mejor precio. Bueno, pues precisamente eso iría no, en porque- favor de los Claro, consumidores. Claro, usuarios. espérate, porque ahí está, Y la productividad. ahí está el tema, ya finalmente, porque tenemos que irnos a la pausa, el tema de los comerciantes chinos. O sea, porque China, los productos chinos lo que han venido a revelar es que se pueden hacer a más bajo costo en términos generales. ¿No le están llegando a ustedes demandas por los comerciantes dominicanos sobre la competencia china? Sí, pero han llegado algunas denuncias, que de hecho muchas de ellas han perecido en el camino, porque regularmente se tienen que ver con incumplimiento a norma. Entonces, en el incumplimiento a norma, como es el que no se cumpla con el pago de los impuestos, el pago de los aranceles, pago de tesorería de la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esos casos, el órgano rector DGI. debe primero haber acreditado la conducta del incumplimiento a norma para entonces pro competencia hacer el análisis de la distorsión que ese incumplimiento a norma genera en la competencia. Muy bien, muchas gracias, pero no la veremos en ninguna boleta de nada, ella no participa No. en política. Muy lindo el color azul del vestido. Su país, Ella hermosa. su país, Licey campeón. a su país sí le deseamos Sí, lo Licey mejor. campeón. Mire, Hubiese quedado muy bonito. nosotros, gracias por su tanta claridad en los criterios, los conceptos. Me gustó la entrevista. Y nosotros nos vamos a autodeclarar aquí que nosotros estamos haciendo competencia desleal, nosotros como matutinos, porque traemos los mejores invitados cada día y tenemos atormentado la mañana los programas matutinos. Así que nosotros hacemos esta competencia desleal de manera descarada nosotros. Es una sanción, es una sanción. Próxima No, presidenta del ustedes, al Tribunal contrario, Constitucional. no, ustedes son pro-competitivos, Muy bien. innovan y aumentan la competencia para que los otros sean igual que ustedes. Muchas gracias, María Elena, gracias por estar con nosotros. Vamos a A su hacer una... eficiente equipo de comunicación que anoten. Bueno, vamos a hacer una pausa, gracias, y aquí estamos a la Gracias orden. a ustedes. Recuerde que cuente con nosotros para estos temas. Gracias. Vamos a la pausa, retornamos en breve con más contenido.
Seguimos aquí en Matutino Su Mundo, señores, y hoy a las 8 de la mañana inició un paro de labores que realiza el personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Estamos hablando de que han decidido paralizarse para protestar por la falta de respuesta a una serie de demandas laborales. La decisión fue tomada tras agotar los canales institucionales sin obtener respuestas satisfactorias por parte de las autoridades, según un comunicado emitido por el personal de esa institución. Y parte de esas demandas que está haciendo el personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses es precisamente un aumento salarial. Gana un salario muy bajo el personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, pese a la importancia de la labor que realizan, sobre todo en las experticias, en los exámenes que le hacen a los cadáveres de personas que han fallecido de manera violenta. Y además a todos los cadáveres deben practicárseles autopsias, y esa institución realizó una labor encomiable, una labor titánica en la tragedia del Jet Set, en la que fallecieron 235 personas, haciendo los análisis correspondientes para identificar a las personas, y eso yo pienso que es importante y revalida la importancia y la pertenencia de este reclamo de una mejor compensación. ¿Qué piensan ustedes? Aparte de la compensación, también hay un tema, y es que la mayoría, es que no hay médicos forenses. La contratación de médicos forenses fue una de las principales debilidades que tuvimos durante el tema del JECSE, que hubo que traer de todos los lados para completar el tema de las autopsias. Y entonces, esa es una de las principales demandas que en el día de hoy están enarbolando ellos, y que se habla de un paro que iniciaba a las 8 de la mañana y que concluye mañana a las 8 de la mañana. Hay que darle seguimiento a esto, señores, porque esto es importante. O sea, estamos hablando de que muchas veces se toma hasta 12 horas para ir y levantar un cadáver en un lugar por falta de un médico forense. Entonces, en este momento, a eso el Ministerio de Salud Pública tiene que prestarle atención e ir en auxilio de estos médicos que realmente requieren de un mayor apoyo económico, pero también se requiere la contratación de muchos de ellos. El INASIF es un órgano oficial que está adscrito a la Procuraduría General de la República. Como dice mi compañera Maxi, si hay que contratar médicos es una pena, ¿verdad? Yo que pasé por la muerte de mi madre durante la pandemia, toque de queda, había que, la funeraria a las 5 de la tarde por el toque de queda, había que esperar porque solo en el Distrito Nacional estaban operando 3 médicos legistas. Y entonces, lamentable, tuve que correr para una funeraria privada que me dio el chance para ponerla en capilla de hielo, ¿verdad? O en una nevera, porque no daban abasto para la pandemia. Y ahora José, para finalizar este comentario, dice que se desbordaron las exigencias de este especialista, de este médico especializado durante la tragedia del YS. ¿Estamos preparados en la República Dominicana para una tragedia igual o similar? Ahora que comienza la temporada ciclónica, ahora que estamos en junio y se suele aprobar un presupuesto complementario, ese es un tema que hay que ponerle bastante atención. Y yo apoyo firmemente, militantemente, este paro de los médicos de INASIF de 24 horas. Yo también lo apoyo porque de una manera u otra todos hemos sido afectados. En el caso mío también me ocurrió con mi papá, y duré alrededor de unas 8 horas, casi 10 horas, para que fueran a hacer el levantamiento del cadáver. Y el ejemplo fehaciente de ahora, del caso de Yetse, donde hubo una carencia tremenda, señores. Así que nosotros apoyamos rotundamente esta paralización que va a haber en demanda del aumento salarial, en demanda de mayor personal para poder asistir a cantidades de casos que se presentan en el INASIF. Y de manera complementaria también es importante que desde el Estado como política pública promuevan, auspicien o creen las condiciones para promover a más médicos, a los médicos que salen de las diferentes universidades,
para que se especialicen en medicina forense. Esa es la única manera de que en el futuro tengamos la cantidad de médicos forenses que necesitamos. Nosotros, como siempre, sí necesitamos antes de irnos, algo. hay Ajá. que felicitar al periódico Última Hora, que hoy cumple 4 Última años. hora ya no circula. Digo, último minuto. Último Perdón, minuto, que último. cumple 4 años, Último señores. minuto, 4 años. Es una Felicidades para innovación, un equipo muy dinámico, el que dirige el periódico Última Hora. Gracias a todos ustedes. Estamos inmensamente La edad, gratificados la edad. por su sintonía cada día. Nos Felicidades. vemos mañana en Matutinos Humor.